Hola, antes de empezar, me gustaría advertirte que este episodio tiene imágenes y lenguaje que quizá podrían herir tu sensibilidad. Gracias por entender. La noche del 31 de mayo de 1989, 8 personas miembros de la comunidad LGTBIQ+, fueron asesinadas a balazos. Este hecho, sabes, es considerado como el crimen de odio más emblemático en la historia del Perú. Aquella noche en la ciudad de Tarapoto, según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, 6 subversivos del MRTA realizaron lo que ellos denominaban como cruzadas contra el vicio. Ingresaron al bar gay llamado Las Gardenias, que de hecho operaba en la clandestinidad en el asentamiento humano 9 de abril, y capturaron a 8 personas. A ellas las sacaron a la calle y mataron a balazos delante de la población civil, acusándolas de ser delincuentes y de colaborar con las Fuerzas Armadas y también con la policía. El pasado 2 de septiembre, la Fiscalía peruana anunció que por este delito ha formalizado una investigación contra Víctor Polay Campos, ex cabecilla del MRTA. Están hace ya bastante meses con el tema de que la sentencia de Polay debiera terminar en algún momento. Creo que son 2 años que todavía le quedan de cárcel, y entonces aparece esto. Honestamente me parece que la oportunidad política del asunto, bueno, hace que uno levante un poco las cejas, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Lucero Chávez y esta semana yo te quiero hablar sobre los crímenes de odio llevados a cabo durante el conflicto armado interno, y para esto me acompañan Eduardo González, él es sociólogo y también integrante de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y Juan Carlos Boicochea, cineasta y director del documental El Pecado Social. Bienvenida, bienvenido, esto es La Válvula, el lado B de las noticias. El caso de las Gardenias, yo creo que no hay ninguna duda que fue un crimen atroz, y fue un crimen que el vocero oficioso de aquella época del MRTA reivindicó, el semanario Cambio, y así fue recogido por la Comisión de la Verdad, respondiendo tanto a testimonios de personas de la época y de la región como al mismo semanario Cambio. Entonces, que esto fue un crimen, y que esto fue además un crimen justificado en su momento con argumentos de odio, eso está fuera de toda duda. Luego del atentado, los subversivos del MRTA publicaron la noticia del crimen en el semanario Cambio, con ese titular espantoso: hacen humo delincuentes y soplones, y califican a las víctimas como lacras sociales que corrompían a la juventud. No, ese caso fue cometido por una parte del MRTA, una columna, una región del MRTA, la región nororiental, que estaba al mando de un comandante, un cabecilla, que era bastante conocido en la zona, un señor llamado Cícero García. ¿Cuál es el paradero de Cícero García? Te lo cuento más adelante en el episodio. Lo cierto es que en el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación no hay ningún apartado específico que hable sobre la población LGTBIQ+. De hecho, si haces el ejercicio de encontrar el informe en internet y poner el botón de búsqueda en tu navegador, no aparece nada. En el año 2001, la visibilidad de la población LGTBIQ+ era bastante reducida. O sea, la CBR se crea el año 2001. Francamente, los niveles de activismo LGTB que había en esa época eran bastante más iniciales, ¿no es cierto?, embrionarios de lo que vemos ahora. No estaba, por lo tanto, el tema de los crímenes de odio en el radar de la CBR. Yo lo que recuerdo es que el año 2003 hubo una manifestación por el Día del Orgullo, y los activistas del MOL estaban recordando el crimen de las Gardenias. Pues habíamos varios trabajadores de la CBR que nos acercamos a preguntar de qué iba este caso, ¿no? Y eso motivó que vayan a la CBR, que presenten el caso, que se investigue muy rápidamente y se incluye un pequeñísimo capítulo sobre este asunto. Pero sí, ese es un tema que es una gran deuda, ¿no? En
Las Gardenias es el caso que más ha recibido atención por parte de la prensa, pero definitivamente no es el único. La CBR también informa que 3 meses antes, en la misma ciudad, apareció un cadáver de un joven homosexual con un cartel con una frase que de hecho no voy a reproducir y que estaba firmado ese cartel por el MRTA. Entre mayo y junio de 1990, los subversivos mataron a 3 travestis en el departamento de Ucayali. Incluso también llamaban a los dirigentes del movimiento homosexual de Lima para amedrentarlos. En el documental El pecado social, el cineasta Juan Carlos Goicoechea cuenta el caso de François. Ella era una mujer trans y que también murió asesinada por los subversivos. Le decía, François, te van a matar. ¿Por qué me van a matar a mí? Si yo les doy cupo, les doy ropa, les doy comida. Yo el día que yo viajo a Lima con un accidente, ese día le matan a mi hermano. Uno de los protagonistas de la película, que se llama William Pinchy, me contaba de que a él a veces recibía panfletos debajo de su puerta diciéndole que William Pinchy, si no te comportas o si no te rectificas, como eres un maricón rochoso, en 24 horas deberías de salir de la ciudad. Cosa que, por ejemplo, François, que fue una famosa sexual, estilista, de 33 años, ¿no? Que a quien a ella le llegaron los panfletos, y ella pensaba que como tenía una peluquería y les daba cupos, no le iba a pasar nada, ¿no? Roger, que es el protagonista de la película, que él era profesor en un lugar que se llama Tres Unidos. El MRTA llega al pueblo y en una lista ven que está su nombre, lo confunden, es lo que dice Roger, que lo confunden con su hermana François, y lo secuestran y lo torturan durante 8 días. Es algo que la gente sabe, o sea, que no es ni siquiera algo que pasaba dentro de la comunidad LGTBI o de las personas gays en ese momento. No, eso fue Vox Populi. O sea, habían pintas en Tarapoto de muerte a los homosexuales. Después de esta época tan dura de violencia que hemos vivido, ¿cómo ves el panorama ahora, Juan Carlos? Creo que la sociedad seguro que no ha cambiado de la forma que uno esperaría, o desearía más bien que cambie, en el sentido de ser más tolerantes todos. Eh, pero sí noto que hay un avance, ¿no? Eh, hay como otras formas o plataformas o espacios donde de esto se está cada vez hablando más. Las nuevas generaciones también, que eso me parece muy loco, porque yo lo miro como una persona que tiene 38, eh, y que he sido criado con ciertos conceptos y ciertas formas de pensar, aunque siempre hemos sido muy liberales, pero, pero igual me debo a mi generación de alguna manera. Y claro, entiendo que, por ejemplo, el proceso para amigos míos de mi generación era un poco más complejo, más complicado, ¿no? Ujú. Eh, no sé, tengo la esperanza de que para las generaciones que son más chicos no les sea un problema en general. Simplemente sea algo que es. En memoria del caso Las Gardenias, el 31 de mayo fue declarado en Perú el Día Nacional de Lucha contra la Violencia y Crímenes de Odio hacia lesbianas, trans, gays y bisexuales. De hecho, el MOL estima que más de 500 personas fueron asesinadas durante las guerras subversivas por su condición sexual. Cícero García Torres, o más bien el comandante Ricardo, como era conocido cuando integraba las filas del MRTA, era quien estaba al mando regional del grupo subversivo entre los años 1987 y 1992, tiempo en el que se cometieron estos crímenes. Aunque según ese reportaje del periodista Antonio López Díaz para el diario El País, para él no existió una política de limpieza social y califica lo que pasó en Las Gardenias como un terrible error. En 1991, tras 3 años de cárcel, el comandante Ricardo se acogió a la ley de arrepentimiento del gobierno de Fujimori y hoy es un ciudadano libre. Breve update antes de irme: 4 de los acusados por la matanza de Las Gardenias salieron del país y están en Europa, así lo informa el diario El Comercio. Ellos son Peter Cárdenas Schulte, María Lucero Cumpa Miranda, Alberto Galvez Olaichea y Lino Manrique Tuya. El único que se encuentra físicamente en el Perú es Víctor
Pola Campos. Él está recluido en la base naval de Callao, cumpliendo sentencia hasta el año 2026. Por mi parte, yo me comuniqué con la Fiscalía para conocer en qué se sustentaba la decisión de investigar a Pola Campos por este caso, pero no tuve mayor respuesta. Eso fue todo en el episodio de hoy. Mil gracias a Eduardo González y también a Juan Carlos Goicoechea por ser parte del programa. Si te gustó este episodio, te invito a compartirlo con tu familia, amigas, amigos y, por supuesto, con todas las disidencias. También sígueme en las redes sociales. Encuentra La Válvula, el lado B de las noticias, en YouTube, Spotify, Apple Podcast o donde sea que decidas escuchar tus podcasts. Yo soy Lucero Chávez. Gracias por escuchar.